medidas anunciadas por Sergio Massa y cómo se enmarcan en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede pasar con mantener el tipo de dólar oficial mayorista fijo hasta el mes de octubre? ¿Y qué marca también el mercado de futuros en relación a lo que sucedería justamente después de las elecciones? De todo eso vamos a conversar con Fernando Morra. Él es economista y ya está conectado con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, se dio a conocer este documento, ¿no?, que elaboró el FMI, cerrando ya esta quinta revisión con muchas determinaciones que nos marcan por lo menos lo que se esperaría, que no quiere decir que vaya a suceder, pase en materia económica en nuestro país de aquí a los próximos meses. Sí, claro, y conocimos varias de las cuestiones que se habían negociado previo a las PASO también, y varias de las cuestiones que pueden llegar a estar marcando el ritmo de la economía en los próximos meses. Una de ellas es, obviamente, bueno, lo que se supo de que la devaluación del tipo de cambio o el salto cambiario que vimos con posterioridad a las elecciones ya estaba discutido como parte de una acción previa con el organismo, con el Fondo Monetario Internacional. Esa es una de las cuestiones. Y la segunda también es que algunas de las cosas que venimos viendo respecto de, por ejemplo, el impacto de la sequía, que ya más o menos en marzo se estimaba en alrededor de 20.000 millones de dólares, por primera vez el fondo de alguna manera lo pone por escrito, aunque si bien tenemos ese impacto ya mensurado y puesto dentro del programa, hay algunas cuestiones que no cambiaron, como por ejemplo la meta fiscal. Sí. La meta fiscal se mantiene en el mismo nivel, que es 1.9 del PBI, pero con un impacto muy grande de la sequía. Obviamente, lo que está pensado dentro del programa en este contexto es un muy fuerte ajuste fiscal. Bueno, ¿y en qué instancia estamos, no? También sobre lo que mencionábamos recién, estas medidas, ¿no? También el desembolso de este bono de los distintos sectores, incluso el aumento respecto al bono para las jubilaciones y las pensiones, lo que va a pasar con las tarifas también, ¿cómo se va hacia ese ajuste que está pidiendo nuevamente el FMI con estas medidas? Yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que separar. Y de alguna manera las PASO fueron como un punto de quiebre, un punto de inflexión en lo que nosotros estábamos viendo del año. Nosotros estábamos diciendo, y le decíamos justamente en un reciente informe de Suramericana, les decíamos, bueno, tengamos la precaución de entender que durante los primeros 6-7 meses del año, la economía se recuperó. Es decir, si uno neteaba el efecto del agro, la economía, la industria, la construcción, los servicios se estaban recuperando. Es decir, se había conseguido aislar el efecto de la sequía. Ahora bien, la sequía estaba y la menor disponibilidad de divisas también. La recuperación de la actividad demandaba divisas, es decir, generaba que el Banco Central perdiera reservas. Ahora, ¿qué pasó en las PASO? Bueno, se llegó a una negociación con el fondo dijo, miren, la cantidad de reservas que tienen no es suficiente para seguir con esta dinámica, tienen que tomar acciones. El gobierno acordó una devaluación. Ahora, eso va a generar que la segunda mitad del año sea distinta de lo que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener una aceleración de la inflación, vamos a tener una actividad ya no como a principio de año aislada de lo que es la sequía, sino también impactada, y eso va a tener un costado fiscal, va a tener, y obviamente va a tener un costado sobre los precios y sobre el poder de compra de la población. El gobierno, en este contexto, está tratando de contener. Ahora, de nuevo, es sobre un impacto que ya ocurrió, porque la suba del tipo de cambio está acelerando los precios y eso está haciendo que los ingresos de la población se estén cayendo. Claro. Fernando, y sobre esta devaluación, ¿no?, en sí misma, que vos bien lo comentabas, esto ya estaba en agenda, se sabía, digamos, sabía el equipo de Sergio Massa que iba a tener que llevarse a cabo, el resultado de las elecciones simplemente lo adelantó. ¿Qué pensás del efecto que tuvo, no?, en definitiva? Porque muchos analistas dicen, la brecha, bueno, de hecho está incrementándose cada vez más e incluso se volcó todo absolutamente a precios, como vos nos contabas recién.
Hay varias cuestiones ahí. La primera y principal es el hecho de que muchos de nosotros éramos críticos de alguna manera de que, por ejemplo, en la revisión de marzo, Sí, en la misma revisión que nosotros vimos ahora, pero la que se realizó en marzo, cuando ya se sabía el impacto de la sequía, no se internalizó de alguna manera, no se revisó ni la meta fiscal, ni la meta de acumulación de reservas, y pasaron los meses. Obviamente se llegó a una situación en donde la sequía finalmente pasó factura, y cuando la sequía pasó factura, eh, el contexto macroeconómico se hizo mucho más volátil. Y ahora estamos en una situación en donde no solo se suma el hecho de que no se tomaron acciones previas en el sentido desde principios de marzo, para tratar de programar el uso de las divisas para no tener un salto cambiario a mitad de año, sino que también se suma la mayor sí. volatilidad por el resultado propio de las elecciones. Ahí es donde muchos dicen devaluar sin credibilidad tiene consecuencias graves. ¿Crees que la devaluación tendría que haberse hecho antes en todo este contexto? Como decíamos, digamos, el panorama ya cambió realmente por lo que fue la sequía, esa pérdida de 20.000 millones de dólares que incluso algunos del sector dicen, bueno, es más, ¿no? Tienen algunos sectores dentro, ¿no?, del agro otros números respecto a eso. A ver, vamos a tratar de... lo que ocurre en este caso es que si el efecto ya estaba, lo que había que empezar a discutir desde principios de año era de qué manera ir moviendo el mercado de cambios, es decir, si había o no espacio para una recuperación de la actividad económica como la que vimos los primeros meses. Sí, ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera lo que terminó pasando es que nos quedamos sin nafta en el camino, es decir, no llegó la programación de las divisas a no generar un resultado en el mercado de cambios. Y un poco el problema en este caso es que es lo que estamos viendo, es que la devaluación no tiene un efecto real muy significativo. ¿Por qué? Bueno, porque si esa devaluación se traslada muy rápidamente a precios, se traslada también al precio de los dólares financieros, que es lo que estamos viendo en estos días, no tiene ninguna consecuencia específica sobre el valor de o el costo que tiene en términos reales, para las importaciones, y el único costado que sí tiene es una compresión de los salarios de la población. Y eso tiene consecuencias severas, sobre todo pensando que estamos entrando todavía, digamos, en la segunda etapa del proceso electoral. claro. Sí, en la segunda de las tres, ¿no? Por lo menos es lo que se indica hasta el momento. ¿Qué pensás que pueda llegar a suceder con el dólar oficial después del mes de octubre, ¿no? ¿Qué marca el mercado de futuros en relación a eso? Lo que estamos viendo, hay un compromiso, que eso sí está en el acuerdo con el fondo, de movilizar el tipo de cambio para tratar de evitar que el Banco Central pierda reservas. En los últimos días el Banco Central estuvo acumulando moderadamente reservas internacionales. Ahora, el problema de esto es que con una inflación que muy probablemente en agosto supere los 2 dígitos, va a ser difícil que el tipo de cambio se mantenga fijo. Claro. Entonces, tenemos esas dos cuestiones. La primera es el compromiso que está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está escrito, que lo dejó por escrito el gobierno. La segunda cuestión es, con una aceleración inflacionaria, el efecto real de esa devaluación se pierde muy rápidamente, con lo cual la posibilidad de mantenerlo quieto durante mucho tiempo se complica. Sí. Es relativamente complicada, y eso es lo que también se está observando en el mercado de futuros. El mercado de futuros hoy lo que está diciendo más que nada es que espera una corrección cambiaria, obviamente con posterioridad a las elecciones y con el ingreso del nuevo gobierno. Bueno, vos mencionabas recién el tema de los dólares. Es un gran tema también por lo que está pasando con las importaciones y el poco acceso que están teniendo las empresas. Además, por supuesto, de la consecuencia que tiene eso. Fernando, ¿le dedicó el FMI un párrafo a eso en particular? Sí, el FMI hace referencia al incremento de la deuda comercial. Recordemos que desde el año pasado lo que está ocurriendo es que el pago de importaciones por parte del Banco Central es distinto de las importaciones que efectivamente realiza el país. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que hace el Ministerio de Economía y el Banco Central es decirte que
te da acceso postdatado al mercado de cambios, es decir, realizás la importación y el Banco Central te da los dólares a 90, 180, 360 días. Eso significa una deuda que durante este año se incrementó en 8.000 millones de dólares. Eso le permitió al Banco Central pagar mucho menos y obviamente tener un impacto sobre divisas mucho menor de las importaciones realizadas. El fondo está poniendo un ojo sobre esa situación, pero obviamente en este contexto es parte de los instrumentos válidos para tratar de atravesar un año que se sabía que iba a ser muy complejo desde el punto de vista del mercado de cambio. Y el acuerdo con Brasil que se dio a conocer esta semana, ¿cómo cambia eso que nos estabas diciendo de las importaciones y de la actividad? En principio tenemos todas estas informaciones, hay que tomarlas con paciencia, hay que mirar los detalles. Tenemos que pensar que hay los instrumentos más prontos y más urgentes que tiene el gobierno para tratar de obtener divisas desde el mercado de cambio son los desembolsos de los organismos internacionales por los programas. Y eso sí tiene una referencia en el documento que publicó el fondo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una programación financiera y hay acuerdos con organismos internacionales, la CAF, el Banco Mundial, el BID, para que los organismos realicen desembolsos por programas de inversión pública o por otro tipo de programas, y eso le sirve al gobierno, obviamente porque significarían dólares frescos para poder fortalecer las reservas internacionales. Creo que ese es el punto clave y eso de alguna manera se termina de poder destrabar teniendo el programa con el fondo activo. Es una buena noticia que haya aprobado de alguna manera la revisión para que esos fondos puedan llegar en la segunda mitad del año. Veremos qué es lo que ocurre, pero obviamente es lo que está disponible más rápidamente para el mercado de cambio. Bien. Fernando, gracias como siempre por atendernos y traernos también este punteo de temas centrales. Muchas gracias a ustedes. Fernando Morra, economista con títulos de la economía, ¿no? ¿Cómo queda la situación con el Fondo Monetario Internacional después de que se dé a conocer ese documento? Y también un panorama, ¿no? Sobre lo que podemos esperar también en materia económica en medio de este proceso electoral.